Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Bienvenidos mis queridos writers. En el video de hoy tenemos una entrevista, pero es una entrevista un tanto distinta. No es igual a las otras entrevistas que estás acostumbrado a ver en mi canal. Probablemente a estas alturas ya sepas que una de las mejores formas de aprender es preguntándole a alguien que sabe. Y el tema del que vamos a hablar hoy es el tema de las inversiones. Un tema muy jugoso, que a mucha gente le interesa, que a otros asusta un poco. Por lo tanto, he decidido traer a mi canal a alguien que sabe para hacerle unas cuantas preguntas y exprimirle toda la información posible y que nos comparta su sabiduría. Sabe mucho y además que se ha dejado entrevistar por una novata como yo. Vamos a estar hablando de inversiones, inversiones en bolsa, en bienes raíces, inversiones alternativas y muchas cosas más. Así que quédate hasta el final de la entrevista porque no tiene desperdicio. Vamos entonces con nuestra invitada de hoy. Buenos días, Andrea. Hola, Alejandra. Pues para quien no la conoce, les voy a presentar brevemente a Andrea. Pues Andrea es una mujer muy inteligente. Ha estudiado mucho, tiene un máster en Derecho, corrígeme si me equivoco, en Derecho, en Economía y en Finanzas. Eso es, sí. Pero eso ni siquiera es la parte más importante, porque ya saben que yo siempre les digo que haciendo es como uno más aprende, y es que ella no se ha quedado solo con lo que ha estudiado en la universidad, sino que hace y hace mucho. Hace 15 años aproximadamente que está invirtiendo en bienes raíces, invirtiendo en bolsa. Hace unos 4 años se ha metido también en otro tipo de inversiones en startups como Business Angel, inversiones alternativas, que vamos a hablar un poquito de todo esto, así que como verán tenemos una entrevista súper interesante, así que quédense hasta el final. Pero antes que nada, a mí me gusta saber un poco, curiosear un poco en las finanzas de la gente, y una cosa que me interesa mucho en particular es saber cómo gestiona el dinero las otras personas y sobre todo cómo empezaron. Es decir, tú de pequeña, por ejemplo, en casa, ¿tus padres te enseñaron sobre finanzas, te enseñaron a ahorrar? ¿Tenías alguien a quien seguir, algún rol, alguna figura a quien seguir? Sí, pues me parece una pregunta muy acertada para comenzar la entrevista, siempre saber de dónde viene una persona, de cómo se ha fraguado toda su carrera como inversor, sea profesional o a título personal, como es en mi caso. Pues yo, mira, Alejandra, tuve la gran suerte de que mis padres siempre me inculcaron la importancia de la educación financiera desde bastante joven. Recuerdo todavía cuando con 6 años tan solo llevé una de mis primeras pagas al banco, querían que tuviera el hábito de depositar mi paga en la cuenta bancaria precisamente para que supiera que era un acto que había que hacer y que el dinero no crecía de los árboles, por así decir. Entonces, pues eso, fue un hábito que fui cogiendo, poco a poco seguí ahorrando. Y luego, sea que te daban paga desde muy pequeña. Sí, empecé bastante joven recibiendo paga. ¿Y esa paga la depositabas todo en el banco o te gastabas una parte? Sí, no, en general sí que intentaba ahorrar la mayor parte de ello, y luego también tuve la gran suerte de que todos mis estudios universitarios, como has mencionado, fueron relativamente largos, puesto que entre la carrera y luego el máster pues, fueron bastantes años. Pues fueron financiados por mis familiares, bueno, por mis padres y luego por becas. Entonces todo el dinero que iba recibiendo pues lo iba ahorrando, y ya por aquel entonces, con 16 años, en el colegio tuve una asignatura de economía en el colegio, lo cual es inhabitual, pero en mi caso sí que se ofrecía, entonces no dudé en cogerla, y ya en ese momento, solo con 16 años, ya entendí la importancia, o más bien el efecto negativo que tiene la inflación sobre los ahorros, y fue en ese momento que me dije, Andrea, ahorrar está fantástico, y de hecho está muy bien que ya tengas este colchón, pero el ahorrar no te va a permitir realmente poder mantener el ritmo que lleva la inflación y por lo tanto pues poder mantener poder adquisitivo. Entonces fue cuando se me encendió, por así decir, la bombilla de creo que ya puedes dejar de ahorrar y comenzar a invertir. Entonces pues fue ahí cuando realmente me di cuenta que tenía que comenzar a invertir. Al principio con poco capital, porque obviamente cuando empiezas pues no tienes mucho capital, y poco a poco pues con los intereses o beneficios que iba recibiendo, pues poco a poco ir escalando el capital que podía invertir en distintos ámbitos.
Entonces, o sea que empezaste a invertir ya a los 16 años. A los 18, que muchas veces hay que ser mayor de edad para poder hacerlo. Pero a los 16 ya sabías qué era lo que querías y me imagino que ya habrás empezado a investigar un poco. Sí, bueno, en aquel entonces han pasado, como has dicho, más de 15 años desde entonces la tecnología ha evolucionado mucho desde entonces, pero por aquel entonces ya se podía hacer algo que se llama paper trading, que es operaciones ficticias en bolsa, donde inviertes con capital virtual, por lo tanto no es dinero real, sino que es dinero que el broker, por así decir, te facilita virtualmente para que puedas ir probando. Entonces yo es lo que hice durante los 2 años, entre los 16 y los 18 años, pues probé y ahí tienes el beneficio de que al no ser dinero de real, pues no tienes el miedo de perder y así pues pude experimentar y probar diferentes estrategias a ver qué se adaptaba mejor a mi perfil de joven inversora por aquel entonces. O sea que cuando empezaste a invertir ya tenías, digamos, 2 años de experiencia invirtiendo, aunque sea de mentirita. Sí, experiencia teórica, pero sí, eso me ayudó mucho a coger los mercados financieros sin miedo cuando comencé ya a la mayoría de edad. Y cambia, ¿no? Porque por más que estés practicando con este dinero que no es dinero en realidad, cuando pones luego tu dinero de verdad, ¿es lo mismo o es emocionalmente? Lo mismo, sí, esto es un poco como la conducción acompañada. Los países que permiten a los menores de edad conducir cuando conduces con tus padres, pues estás en la carretera, pero siempre tienes ahí la confianza de que tienes una persona a tu lado que te va ayudar, o al menos tirar del freno de mano en caso de que vean que te vas a chocar. Pues el paper trading es un poco lo mismo y entonces obviamente cuando cumples la mayoría de edad en la conducción y ya estás solo en el vehículo, pues ya tienes la experiencia de haber conducido, pero esta vez estás solo y entonces pues en bolsa pasó lo mismo, que evidentemente sí que notabas el respeto de decir, bueno, ahora voy yo con mi propio dinero a ver si lo que he aprendido me da resultados. Entonces, sí, evidentemente, aunque tengas mucha práctica en la teoría, hasta que no te lanzas con dinero real, no es lo mismo. Bien, y antes dijiste que cuando eras pequeñita, la mayor parte de tu paga la ahorrabas y gastabas muy poquito. Luego, cuando como estudiante y ya en tu vida adulta, ¿seguiste gestionando de la misma manera el dinero o cambió la dinámica? La manera de gestionar el dinero como tal permanecía la misma. Lo que pasa es que yo siempre he sido de la opinión, precisamente por el tema de la inflación que te comentaba antes, que no merece la pena ahorrar más allá de una cierta cantidad. Entonces, esa cantidad es lo que yo suelo llamar el colchón de seguridad o el fondo de seguridad, que es la cantidad que te va a poder permitir sucumbir a tus necesidades en caso de que haya un gasto imprevisto, sea pues médico, personal, para realizar unos estudios que no habías previsto, algún capricho también, cosas de esas. Pero más allá de ese capital que tienes ahorrado en el fondo de seguridad, lo demás yo pienso que sí que es importante destinarlo a inversiones. Entonces, la gestión del capital que está en el fondo de seguridad y la gestión del dinero restante, dije, a inversiones, pues eso sí que se gestiona de manera distinta. Y empezaste directamente invirtiendo en bolsa, ¿no? Sí, en bolsa porque en aquel entonces era la inversión más sencilla de todas, precisamente pues por las tecnologías y porque con simplemente un ordenador y una conexión a internet puedes invertir en prácticamente empresas de cualquier país del mundo. ¿Y tenías una estrategia ya definida? ¿Fuiste probando, fuiste viendo a ver qué me va mejor? ¿O a lo mejor empezaste con una estrategia y luego te enteraste que había otras y aprendiste otras cosas y te fuiste por otro lado? ¿Cómo fue la gestión? Bueno, los principiantes suelen pensar o solemos pensar que somos más listos que los demás, más listos que el mercado, entonces que no hace falta formarnos, que nosotros con nuestra ciencia infusa sabemos hacer bien las cosas. Entonces, pues obviamente, aunque yo tenía ya los 2 años de bagaje teórico, pues intentas inventarte estrategias propias diciendo esto va a funcionar mejor. Y entonces a base de prueba y error, por así decir, y leer también mucho, porque a través de la lectura de libros y también de
de seguir a grandes inversores, pues he aprendido mucho y sobre todo he perfeccionado mis técnicas de inversión a lo largo de todos estos años, hasta llegar ahora a un punto donde realmente separo las inversiones que son a largo plazo, que son mucho más pasivas, mucho más tranquilas, pero aún así rentables, y las inversiones a más corto plazo, donde está sometido a las fluctuaciones del mercado, que son más agresivas que a largo plazo, pero que también te permitan generar más ingresos. Pero bueno, dicho esto, quiero aclarar que yo no hago nada de esto de day trading, scalping y demás, donde se opera intradía, eso no va conmigo. O sea, esto de comprar y vender así y a los gritos No. como en las películas, no. No, la psicología, soy de la opinión que la psicología y las emociones propias son las peores consejeras que puede haber en bolsa o, bueno, de hecho en cualquier tipo de inversión. Así que prefiero mantenerme alejada de mercados o estrategias donde me enfrente a mis emociones, y precisamente el day trading, donde tienes que estar atento y pensar cómo van a reaccionar los otros. Si realmente tus emociones te dicen, tienes aquí a Pepito Grillo que te dice compra, el otro vende, tal, eso no me he dado cuenta que no es, puede ser muy rentable si se hace bien, pero en mi opinión el tiempo que requiere y el estrés que genera no compensa el beneficio que se puede obtener. Y hay gente que le gusta esa adrenalina. Sí. Pero bueno, va por personalidades también. Y luego, empezaste con la bolsa, empezaste a estudiar distintos tipos de inversiones por libros, definiste una estrategia a largo plazo y luego una a corto, mediano plazo, y luego también empezaste a invertir en bienes raíces. ¿Cómo fue ese salto de pasar de tus inversiones en bolsa a bienes raíces? ¿Utilizaste el dinero que habías generado con tus inversiones en bolsa para invertir en bienes raíces o cómo lo hiciste? Sí, bueno, yo soy una ardiente defensora de la diversificación, entonces llegó un momento en el que la bolsa se me daba bien, recibía buenos retornos, pero tenía todo el capital invertido en bolsa. Entonces, a pesar de que fueran en distintas estrategias, prefería diversificar en otro tipo de activos. En este caso, bienes raíces, como dices tú, o bienes inmuebles. Y entonces pues utilicé parte de mis ganancias, aunque no todas, porque si reinviertes pues obviamente puedes beneficiarte de los intereses compuestos, que eso hace que tu inversión crezca todavía más. Entonces no quería extraer demasiados beneficios, puesto que prefería que siguieran creciendo todavía más en la bolsa, y entonces pues existe la figura de los préstamos bancarios, sobre todo para todos los temas de inversiones inmobiliarias, donde si presentas un dossier sólido al banco, y el banco ve que claramente sabes de lo que estás hablando, que tienes una estrategia clara, le enseñas los números, pues no va a dudar en prestarte el dinero que te haga falta para poder realizar la inversión. Entonces, así es. O sea que sacaste parte del dinero como para dar una entrada de una propiedad y luego pediste una hipoteca, digamos. Justo. Vale, sí. Perfecto. Y luego compraste una propiedad y luego que fuiste de a poco creciendo. En bienes inmuebles también te dedicaste solo a pisos, a apartamentos, a casas, a negocios. ¿A qué tipo de inmuebles te dedicas? Principalmente pisos de pequeña superficie, puesto que yo he llegado a la conclusión que las pequeñas superficies se alquilan primero mejor y segundo a un precio por metro cuadrado más elevado que las grandes superficies. Dicho esto, también si se compran grandes superficies se puede hacer lo que se llama división de apartamentos, por ejemplo, o incluso pisos compartidos, que si se gestiona bien pueden generar una rentabilidad más alta. A día de hoy está también muy de moda los alquileres vacacionales, todo lo que es el tema de Airbnb y demás, pero para eso los bienes tienen que estar situados, pues obviamente en ciudades que reciban mucho turismo o en la costa. Entonces ahí hay que balancear muy bien los gastos adicionales que supone el tener que gestionar las entradas y salidas frecuentes del bien. Obviamente eso requiere mucho tiempo y lo ideal es que lo delegues en una persona, pero si delegas pues el coste va a ser superior, entonces tienes que ver si realmente te compensa y si la rentabilidad va a ser interesante o no. Entonces yo personalmente hago principalmente lo que te he dicho, pisos de pequeña superficie combinado con otras estrategias. Pero desde hace unos años descubrí que había un fallo de mercado, por así decir, en Estados Unidos, a raíz de todo el tema de la crisis de las subprimes y demás,
hubo un gran crack, una bajada muy significativa de los precios en Estados Unidos. Entonces, investigando, vi que era una muy buena oportunidad. Y entonces, pues llevo allí invirtiendo más de 5 años y se pueden encontrar oportunidades que no se pueden encontrar, por ejemplo, en España. Entonces, la moraleja un poco de esta historia es que no tenemos que limitarnos a invertir en las fronteras de nuestro país, sino que puede haber oportunidades de inversión muy, muy interesantes en el extranjero y no tenemos que tener miedo de lanzarnos. Y para hacer ese tipo de inversiones tienes que ir hasta ahí, lo gestionas desde aquí. Bueno, podríamos estar hablando durante horas sobre esto. Yo sí fui allí la primera vez que invertí porque no conocía a nadie, quería probarlo, o sea, quería verificar por mis propios ojos que lo que me habían pintado tan bien y tan bonito era cierto. Entonces sí que fui en persona y lo vi. Pero desde entonces, como ya conozco a la gente en el terreno y sé que son profesionales fiables, pues he seguido invirtiendo a distancia, puesto que gracias precisamente otra vez a las tecnologías, todo lo que es el tema de compraventa, firma de documentos y demás, se puede hacer electrónicamente a día de hoy y eso facilita mucho y también abarata los costes de comenzar a operar. Bien, y luego ya estabas invirtiendo en bolsa, luego te agregaste los bienes raíces y luego te pasaste a otro tipo de inversiones, también por el tema de diversificar o porque ya te aburría, querías más cosas. No, a mí las inversiones es un tema que no me aburre. Sé que para mucha gente le resulta aburridísimo, pero a mí me fascina, o sea que no era por aburrimiento, sino precisamente por lo que dices, el mismo tema de la diversificación. De nuevo, llega un momento donde dices, no, tengo que diversificar y también pues habían pasado años y de nuevo, voy a parecer muy repetitiva, pero de nuevo las tecnologías, lo que se llama fintech, la tecnología aplicada a las finanzas ha evolucionado muchísimo en los últimos 10 años, entonces cosas que ahora existen, pues eso, hace 10 años no existían y cuando descubrí todo el mundo de oportunidades que ofrecen, pues lo que mencionabas al principio de la entrevista, en la introducción, todo el mundo de las inversiones alternativas me resultó muy, muy interesante, además de altamente rentable, y entonces decidí investigarlo un poco. En aquel entonces, eso es lo que tú mencionabas hace 4, casi 5 años ya, fui una de las primeras personas que se lanzó sin saber, o sea, bueno, sí había estudiado muy bien la inversión, pero como no podía contar con el asesoramiento de otras personas que lo hubieran hecho previamente, pues decidí lanzarme en todo el tema de crowdfunding inmobiliario, crowdlending y demás, que están muy, muy de moda a día de hoy, pero hace 5 años apenas se conocían. Entonces, pues decidí probar suerte con eso y aunque es una inversión mucho más arriesgada que la bolsa si se hace bien o el inmobiliario de nuevo si se hace bien, pues a pesar de tener más riesgo también lleva un retorno muy, muy elevado. Entonces puse los dos en balance y dije, sí, me interesa, voy a probar. Obviamente las cantidades de capital que inviertes cuando el riesgo es mayor, pues son menores a las que podría ser si inviertes en otro tipo de inversiones más seguras. Y me lancé y pues 4 años después sigo aumentando el capital, puesto que funciona fantásticamente bien también. Pero tampoco te has quedado con eso, porque seguiste haciendo cosas. Porque como no te encantaba con las inversiones, pues te montaste un canal de YouTube y un blog y le cuentas a todo el mundo pero cómo lo hiciste. Sí, bueno, precisamente a raíz de que al principio yo siempre he sido una persona muy reservada, sobre todo el tema del dinero es algo que la gente en general no se siente cómoda abordando. En el mundo de habla hispana suele ser un tema bastante tabú, a diferencia de lo que puede ocurrir en el mundo anglosajón, donde sí tienen costumbre de hablar un poquito más del tema. Pues eso no lo comentaba con nadie, pero un día dije, bueno, pues conozco gente de mi entorno que tiene estudios universitarios, que gana muy buenos sueldos, pero sin embargo no llegan a final de mes, puesto que no saben gestionar bien su dinero. Y me sentí en la obligación moral, por así decir, de asesorarles o al menos compartir con ellos mi experiencia para que si lo deseaban, pues aprendieran a gestionar mejor su dinero. Y entonces, pues a esta gente empezaron a entender que da igual que ganes mucho, si gastas mucho, pues no vas a progresar económicamente en la vida. Y a raíz de que estas personas pues quedaron satisfechas con mis consejos y lo que les compartía,
pues llegó un momento que otras personas también de mi entorno, siempre amigos, familiares, me pedían consejo, y llegó un momento donde decía yo, bueno, es que estoy repitiendo el mismo consejo a 10 personas, entonces a lo mejor tendría más sentido que yo escribiera estos mismos consejos en un artículo y los compartiera con ellos. Entonces la manera más fácil de compartir que se me ocurrió pues fue simplemente comprar un nombre de dominio, que como sabrás vale pues 10 euros, con eso puedes comenzar. Y simplemente de una manera muy rústica empecé a poner mis consejos en lo que era mi blog, pero que no era ni un blog, era una página. Era más para que tus familiares no te estén todos los días con las mismas preguntas, ¿no? Es un lételo. Básicamente, sí, economías de escala. Si ya lo has contado una vez, pues debe repetirse, pues eso, poder compartirlo con más gente. Y yo sin saberlo, pues a escondidas, por así decir, Google empezó a notar que cada vez había más interés en mis posts, y entonces pues poco a poco me iba entrando tráfico, pero yo como no lo hacía mi propósito no era compartirlo con gente más allá de mi círculo cercano, pues yo no era consciente de que cada vez iba llegando a más gente, hasta que poco a poco pues puse un formulario de contacto y así me empezó a contactar gente y demás. Y fue cuando realmente me di cuenta de que estaba llegando a un círculo mucho más amplio que lo que eran mis conocidos. Dije, bueno, a lo mejor es que mis consejos son valorados por gente que no me conoce de nada, y fue en ese momento, hace ahora 2 años más o menos, que me planteé escalar un poco lo que era el blog, hacerlo crecer y compartir mis conocimientos de forma más seria. Entonces, pues poco a poco hemos evolucionado. Al principio, pues eso, ponía un artículo de vez en cuando tenía tiempo. Con el tiempo me di cuenta también de que a la gente le interesa leer, pero también le interesa ver vídeos. Entonces, pues así creció, o nació más bien, el canal de YouTube. Y ahora pues es tanto el interés que me he comprometido con mi audiencia a publicar un artículo cada semana, todos los lunes, donde comparto pues consejos sobre educación financiera, pero también temas de economía, financia, pues un poco para compartir todo lo que yo he tenido la gran suerte de aprender, tanto en la universidad como pues posteriormente los 15 años desde que me lancé. Y pues eso, ahora mi propósito es difundir conocimiento sobre educación financiera, que por desgracia aún hay una gran carencia en una gran parte de la población, y entonces pues si yo puedo contribuir a eso con mi pequeño granito de arena, pues ya me siento feliz y orgullosa de ello. Y el resto del mundo muy agradecido. Yo personalmente, una de tus seguidoras, mira todos tus videos. Pues muchas gracias. Bueno, tu canal tampoco se queda corto, o sea que tú también... Hay algunos que digo, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando? Pero hay otros que digo, vale, esto lo entiendo. Bueno, intento combinar contenidos para más avanzados, para más principiantes, para poder así satisfacer a todas las necesidades, pero... Sí, la audiencia va creciendo, cada vez son más las peticiones y pues intento acomodar todas las solicitudes, pero obviamente, como bien sabrás tú, cuando se empieza a manejar una cierta cantidad de audiencia, pues los volúmenes son otros y también las cantidades de solicitudes son otras también. Nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Hay una cosa que dijiste que me pareció súper importante cuando comentaste que tenías familiares o conocidos que tenían un buen trabajo, un buen sueldo, y sin embargo no llegaban a fin de mes. Y creo que esto es algo muy importante a destacar, porque uno tiende a pensar que el problema es que no gana lo suficiente. Entonces, si ganara un poco más, si consiguiera este trabajo que tengo en mente, o si me aumentara el sueldo, o si pudiera tener un poquito más de dinero, entonces mis problemas estarían solucionados. Y no pasa por ahí. No pasa por la cantidad, sino cómo gestionamos lo que sí tenemos hoy. Así que esa parte me pareció muy interesante. Y luego, supongo que ahora, a día de hoy, una de las preguntas más, que supongo que te harán más cantidad de veces, es ¿cuál es la mejor inversión? O ¿cuál es el mejor momento para invertir? ¿No? Y todo este tipo de cosas. Y creo que a estas alturas ya todos sabemos que a esas preguntas no hay una respuesta en concreta, porque depende de muchos factores, ¿no? De muchas circunstancias personales, de familiares, de trabajo, del lugar, del país donde vives, de la experiencia que tienes, lo que sabes, lo que no sabes, tu personalidad. Entonces,
no hay una estrategia de inversión que sea buena para todos, esto ya lo sabemos. Lo que sí me gustaría es, yo te voy a poner una situación de una persona ficticia, más o menos para organizar mentalmente por dónde van los tiros, por decirlo de alguna manera. Si tú tuvieras una persona que tiene ahorros, nada, lo del fondo de seguridad y nada más, pero recién ahora está empezando a gestionar su dinero, a ocuparse de sus finanzas, y recién ahora está pudiendo organizarse y está pudiendo ahorrar un poquito de dinero, no mucho, y entonces es una persona que no tiene un capital inicial como para comprar un piso para alquilar o algo grande, simplemente tiene algo, no sé, 50 euros, 100 euros al mes que puede destinar a una inversión y no sabe qué hacer. A una persona así, ¿qué le recomendarías? ¿Que vaya para qué lado? ¿Para el lado de la bolsa? ¿Para el lado de el crowdlending inmobiliario? ¿Para el lado de inversiones alternativas? Sí, pues como has dicho, las inversiones en el sector inmobiliario quedarían descartadas con una excepción. Hay una cosa que son los REITs, que son el equivalente en español son las SOCIMIs, que son inversiones en inmobiliario a través de la bolsa. Entonces esa sería una opción donde simplemente podrías comprar participaciones de esa empresa. Un ejemplo muy conocido en España es, por ejemplo, la empresa Merlin. Pero bueno, excluyendo las SOCIMIs, como dices, las inversiones inmobiliarias quedarían excluidas para esta persona X ficticia. Yo personalmente tengo una preferencia por la bolsa, puesto que la bolsa lleva existiendo desde hace más de 215 años y cuando se compara la rentabilidad neta de la bolsa desde sus comienzos en 1870, se ve que hay una clara tendencia alcista y que además es el activo más remunerador de todos los que existen. Esto obviamente teniendo en cuenta la media del mercado. En cambio, es un poco lo que te comentaba antes, el crowdlending y crowdfunding son mucho más recientes, también más remuneradores y mucho más fáciles de gestionar porque no hace falta saber absolutamente nada, simplemente basta con hacer una transferencia bancaria a la plataforma que elijas, y eso sí es muy importante escoger buenas plataformas, puesto que hay algunas que o son estafas o no siendo estafas están tan mal gestionadas que están abocadas a desaparecer. Entre paréntesis, si no sabes cuál elegir, Andrea en su canal tiene reviews, ¿no? de varias de estas empresas, así que sí. Luego te vas al canal de ella y te las miras todas. Sí. Entonces, mucha gente precisamente que están exactamente en la situación que tú has descrito, que pues todos los meses pueden ahorrar 50 o 100 euros, se sienten atraídas por el crowdlending porque ven retornos de entre un 15 y un 20% de manera totalmente pasivas. Y se les iluminan los ojos y dicen, eso es lo que a mí me hace falta. Está bien y obviamente yo recomiendo ese tipo de inversiones, pero por favor no solo eso, puesto que como he dicho antes, son inversiones mucho más arriesgadas. Mientras todo va bien, el crowdlending es maravilloso, pero si hay una recesión, pues entonces ahí es cuando vamos a comenzar a ver los problemas del crowdlending y no es tan fácil sacar el dinero como la bolsa. En la bolsa todo el mundo cree que es peligrosa porque sube y baja, pero no se dan cuenta de, primero, que es probablemente uno de los activos más líquidos, es decir, que tú, si mañana, por lo que sea, necesitas el dinero, introduces una orden de venta y obviamente va a depender de qué tipo de acciones o demás, pero por lo general, en el momento se ejecuta la orden y tú tienes de vuelta tu dinero. Mientras que en el crowdlending no, pueden pasar meses hasta que puedas recuperar tu dinero. Entonces, por favor, sé que para la gente que ahorra poco, o sea, que tiene poco dinero para invertir, les llaman los retornos elevados, puesto que así piensan que van a poder hacer crecer su dinero más rápidamente, pero hay que tener una visión a más largo plazo de qué pasa si las cosas van mal, qué pasa si necesito mi dinero. Entonces, mi consejo sería, combina, por ejemplo, bolsa y crowdlending, dando, yo pienso, mayor importancia a la bolsa. Dicho esto, hay que tener en cuenta también los costes de transacción. Es decir, cuando tú introduces una orden de compra en bolsa, tienes unos gastos por realizar la operación.
algunos brokers son gastos fijos, otros son un porcentaje del dinero que vayas a invertir. Entonces, obviamente, estos gastos, si tu capital para invertir es muy bajito, van a repercutir muy negativamente en la rentabilidad de tu inversión, puesto que si, por ejemplo, tienes 100 euros y los gastos fijos son 3 euros por operación, pues va a ser un 3%, mientras que si en vez de 100 euros inviertes 1.000 euros, pues ya vas a pasar de un 3% a un 0,3%. Entonces, si realmente tienes poco dinero para invertir en bolsa, mi consejo sería, espera un poquito, ponlo en una cuenta y cuando ya tengas una cantidad un poco más importante, pues ya, entonces sí pasa una única orden y así pagarás menos comisión. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, perfectamente. Y que, a ver, sabemos que para hacer todo esto, porque suena muy fácil y de hecho es fácil, pero para alguien que nunca lo ha hecho, decir bolsa, ¿qué es eso? ¿Cómo esto, un broker? Bueno, una vez que uno pues pasa la barrera de, me meto a buscar un broker y ya lo tengo, luego es el qué hago y esto cómo funciona. Y entonces todo esto requiere un aprendizaje. ¿Tienes algún libro, algún curso, algo que la gente pueda aprender de ahí para alguien que no sabe nada, absolutamente nada, y quiere empezar a esto, desde cero, a invertir en la bolsa? Sí, yo creo que uno de los mensajes más importantes que me gustaría enviar o que la gente retuviera de esta entrevista es que es muy, muy importante formarse antes de comenzar a invertir, precisamente por lo que te comentaba al principio, que todos cuando empezamos nos creemos más listos que los demás o que el mercado, y entonces pues ahí es cuando invertimos de manera no probada o no sin fundamento y se pierde el dinero. Entonces ahí es cuando se coge miedo. Yo lo que pienso es que es mejor ese dinero, en vez de tirarlo a la basura, por así decir, operando sin sentido, que la gente utilice ese dinero para formarse. Hay maravillosos libros, muchos en inglés, pero por suerte muchos están siendo ya traducidos al castellano, y también gran cantidad de cursos. Entonces sí que animo a la gente a que se forme. Yo por mi parte tengo una gama de productos según las necesidades de la gente, porque hay personas a las que lo que les interesa son generar ingresos pasivos de manera recurrente, es decir, todos los meses pues recibir o dividendos, por ejemplo, de la bolsa, o intereses, invierten en préstamos y demás. Y hay otra gente que lo que le interesa es que su patrimonio crezca a largo plazo, entonces, es decir, la revalorización de su capital. Y entonces, en función de lo que les interese a unas personas u otras, pues se les redirigiría hacia un tipo de cursos u otros. ¿Y esto en tu página web tienes recomendaciones de libros, de cursos? ¿Lo podemos encontrar? Sí, de hecho, como creo que te he comentado al principio, yo doy mucha importancia a la información que se puede extraer de los libros. Piensa que a través de los libros podemos llegar a algunas de las mentes más brillantes del mundo, simplemente pues a través de un libro donde han plasmado todo su conocimiento. Esto es cierto para las personas que están vivas, pero también para los inversores que ya han fallecido y que no podemos contactar de otra manera. Entonces, pues a través de los libros se puede aprender muchísimo, y precisamente por eso yo leo grandes cantidades de libros todos los meses, precisamente puesto que yo creo en el aprendizaje continuo y que siempre podemos mejorar. Y entonces, pues a raíz de esto pensé que sería bueno compartir algunos de los mejores libros con mi audiencia, y por eso todos los meses publico un resumen de un libro que tiene relación con las inversiones o la educación financiera. Te podría dar el nombre de cientos de libros maravillosos, pero bueno, no quiero bombardear a ti y a tu audiencia. Entonces sí, en el canal de YouTube o en el blog se pueden encontrar gran cantidad de resúmenes de libros que son realmente buenos y que no es una pérdida de tiempo leerlos, todo lo contrario, se puede aprender muchísimo de ellos. Perfecto. Vale, pues te voy a poner en otra situación ahora. Otra persona una persona Y, que esta persona sí que tiene algo de dinero, ya sea porque estuvo ahorrando por varios años y nunca supo bien qué hacer con ese dinero y simplemente lo tenía ahí en el banco, o ya sea porque recibe una herencia y de repente tiene cierto dinero, pero no es dinero suficiente tampoco como para comprar una propiedad. Supongamos, pues esto, que te daría como para una entrada de una propiedad, pero que no puede conseguir una hipoteca porque ya está hipotecado o por lo que sea no puede conseguir una hipoteca. Pero que ya estamos hablando de una cantidad de dinero más importante. No lo sé, 5.000, 10.000, 20.000 euros, suponte.
a una persona que tuviera esa cantidad, ¿qué le recomendarías que hiciera? Que pusiera todo en la bolsa, que separara en distintas estrategias. ¿Cómo una persona con un capital no muy grande puede diversificar dentro de lo que cabe? ¿Cómo lo haría? Sí, bueno, en este caso, si el propósito es adquirir una vivienda en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que le hace falta a esta persona Y es invertir en estrategias a corto plazo para poder disponer de su dinero cuando lo necesite para hacer la entrada del piso o lo que sea. Entonces, ahí obviamente pues, el elenco de oportunidades se restringe, puesto que por lo general, no siempre es el caso, pero existe una correlación más o menos directa entre el horizonte de inversión y el retorno que se puede esperar. También hay otro elemento que entra en juego, que es el riesgo, que también entonces sería la combinación de estos tres elementos, pero bueno, la duración en el tiempo sí que tiene una relación directa con el retorno. Entonces, esa persona tendría que saber que por el hecho de que invierte a más corto plazo, pues ciertas estrategias que son más rentables quedarían descartadas para él. Pero aún así, hay muchas otras que podrían ser muy interesantes. Pero bueno, yo vuelvo a lo mismo, vais a pensar que soy una pesada, pero sería la diversificación, no poner todos los huevos en un mismo cesto, es mejor separarlo en varios tipos de inversiones, puesto que siempre va a haber una que vaya mejor que otra y así podrás compensar a la larga, aunque en este caso sea más a corto plazo. O sea, que en este caso prediversificarías dentro de la bolsa o también con alguna inversión alternativa, un poquito menos en alternativas, más diversificando dentro de la misma bolsa. Sí, bueno, la bolsa lo bueno es que da muchísimas oportunidades de inversión. Por ejemplo, a través de la bolsa puedes invertir también en renta fija, que es lo que se conoce como bonos, letras del tesoro y demás, que son probablemente los activos más seguros, pero también los menos remuneradores. Entonces, por ejemplo, esa persona podría combinar una estrategia de inversión en renta fija con renta variable y algo también de inversiones alternativas para darle una mayor inyección de rentabilidad al conjunto de su cartera. Entonces, eso de nuevo ya sé que va a sonar un poco generalidad, pero dependería de la edad de la persona, de la tasa de endeudamiento que tenga ya, de su situación personal y demás. Pero bueno, en cualquier caso, sí, diversificar entre bolsa, en sentido amplio, puesto que, como te he dicho, hay 1000 tipos de activos que se pueden, a través de los cuales, en los cuales se puede invertir en bolsa y otros tipos de inversiones, como las inversiones alternativas, por ejemplo. O sea que la clave está en diversificar de todas las maneras posible y cuanto más diversificado, mejor. Ese es mi punto de vista. Luego tienes personas que opinan que es mejor, si encuentras una muy buena inversión, invertir todo el capital. Yo personalmente considero que es un error, pero es otra escuela de pensamiento. Muy bien. Y ¿tú qué le recomendarías a una persona, ya más allá de estrategias o no estrategias de inversión, a una persona que nunca ha invertido en su vida y que no sabe cómo empezar o no se anima o no lo ve muy claro? ¿Qué le recomendarías a esta persona? ¿Que empiece por libros, por cursos, que empiece probando como tú has hecho con estos simuladores? Bueno, yo pienso que entiendo que estamos hablando de personas que ya tienen el tema de la educación financiera más o menos bien establecida, puesto que, por desgracia, una gran parte de la gente todavía no está en ese nivel. Entonces, para esas personas sería realmente comienza poniendo orden en tus finanzas. Es muy, muy importante saber cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, del dinero que sale exactamente cómo lo repartes, para saber qué partes puedes recortar si es que no llegas bien a fin de mes. Entonces, pues eso, poner orden y solo después ya plantearte el invertir. Entonces, yo creo que eso sería lo primero, saber ser realistas con sí mismo y saber en qué situación se encuentra uno, puesto que no sirve de nada engañarse a sí mismo de no, yo tengo unas buenas finanzas personales cuando no es el caso. Entonces, eso, primero poner orden y luego ya plantearse el aprender a invertir. Eso sería, yo creo, la manera de comenzar para una persona que no lo tuviera claro.
Y para contestar a tu pregunta de si ya está en el paso de cómo invertir, pues eso, hay muchísimos blogs, está el mío, pero hay otros también muy buenos. Y sobre todo yo tiraría por los libros, porque realmente es que se pueden extraer pepitas de los libros, o sea que yo le recomendaría que empezara por ahí, libros combinado con lectura de blogs. Y ahora, la pregunta del millón, ¿cómo sé yo, de toda la gente que hay allá afuera, porque hay mucha gente, cómo sé yo que esta persona me está diciendo algo porque realmente lo sabe y no porque es un charlatán? ¿Cómo, hay alguna manera que yo pueda verificar algo o fiarme de algo? ¿Cómo sé, ¿no?, a quién seguir, por decirlo de alguna manera? Sí, es una muy, muy buena pregunta, sobre todo ahora que es tan fácil lanzarse en Internet, sea con un canal de YouTube o un blog. Nunca antes ha sido tan fácil darse a conocer al público. Y por desgracia pues hay mucha gente que intenta estafar a otra gente creando pues blogs ficticios, venta de cursos que no existen o que no están basados en sus propios conocimientos. Entonces mi recomendación es que realmente te formes o sigas a las personas que han alcanzado lo que tú quieras alcanzar y que te den pruebas de ello. Yo tengo un lema que sigo desde que creé el blog, que es, en inglés es I put my money where my mouth is. Es decir, que yo solo hablo, bueno, te lo voy a poner de otra manera, solo hablo de las cosas que yo he probado, y para mí eso es muy importante, puesto que hay muchísimos bloggers que te hablan de tal o cual producto simplemente porque reciben una comisión de esa empresa por hablar de ellos. Yo no, yo solo, como te digo, hablo de lo que he probado, puesto que moralmente no podría hablar de cosas que no he probado. Me sentiría que estoy no engañando a la gente, pero que no les puedo aportar valor. Entonces creo que es oportuno investigar un poco a la gente que se sigue, ver pues eso, cuál ha sido su recorrido, cuánto tiempo llevan haciéndolo, si realmente lo están haciendo o no. Siempre hay maneras de investigarlo. Siempre puedes contactar a la persona. Yo en mi caso, por ejemplo... Solo con sacarse la foto con el Ferrari y tal, no. Claro, es que es muy fácil hacer eso. Pero por ejemplo, si les contactas, yo, como te digo, recibo decenas de emails todos los días. Y entre mi equipo y yo pues contestamos a todo y cada uno de ellos. Por ejemplo, eso yo creo que demuestra que realmente estamos comprometidos con la audiencia. Siempre que puedo les doy recomendaciones, no solo de los productos que yo ofrezco, sino de realmente lo que creo que les va a aportar más valor a ellos. Y gente que no esté realmente dispuesta a ayudar, pues son cosas que no van a hacer. Entonces yo creo que obviamente hay que dejar que el sentido común prime. Si alguien no te da buena espina es que probablemente no sea del todo de fiar, y pues eso, te dejes guiar por seguir a personas que sobre todo han alcanzado lo que tú quieres alcanzar. Pues genial, me ha parecido un muy buen consejo, no solo guiarse por las apariencias, sino investigar un poquitito qué hay por debajo, qué hay detrás de la persona que te quiere vender lo que te quiera vender. Pues me ha encantado la entrevista, Andrea. Creo que ha sido súper productiva, que alguien que todavía ni siquiera se estaba pensando esto de invertir, pues le da un panorama un poco más amplio de hacia qué lado tirar, y sobre todo lo que tú decías, empezar aprendiendo a leer, ¿no? Porque aunque por ejemplo una persona que todavía no ha llegado al punto de tener sus finanzas en orden, que todavía está ahí intentándolo, pues tranquilamente puede leer un libro que le aporte, aunque todavía no esté poniendo en práctica, pero el recibir información y el aprender siempre, el saber no ocupa lugar, ¿no? Siempre podemos ir aprendiendo antes para que cuando llegue el día en que tengamos ese dinero, tengamos nuestras finanzas en orden y tengamos las cosas claras, pues ya vamos a tener un montón de información por detrás. Así que me ha parecido genial el consejo. Genial tu blog también, ya les digo, tiene no solo el blog, sino un montón de videos, y además también compartes tu cartera,
la parte de la inversión inmobiliaria no, pero sí la cartera de la bolsa y las inversiones alternativas, que me ha gustado mucho cuando habéis lo del whisky. Yo digo, ¿whisky? ¿Qué es esto? ¿Que inviertes en No whisky? hemos tenido ocasión de hablar de ello hoy, pero es otra de las inversiones que realizo. Whisky, vino, hay café, agua, hay muchísimas otras cosas de las que Solo para podríamos haber invertir, hablado. Solo para invertir. Sí, sí, sí. Pero así que si se han quedado con la intriga de qué es esto del whisky, pues ya saben, en tu canal pues van a encontrar de cómo es esto de invertir en whisky y en esas cosas raras. Que hoy en día, como decíamos, está al alcance de todo, pero que hay que saber hacerlo, sopesar el riesgo de esa mayor rentabilidad que te da con eso, la mayor rentabilidad con el riesgo, ¿no? Que no todo lo que brilla es oro y no todo lo que brilla ahora va a seguir brillando para siempre. Desde luego, sí. Ir con cuidado. Pues nada, me ha encantado tenerte en el canal y a seguir aprendiendo. Al menos yo aprendo muchísimo con tus videos y estoy segura que todos mis writers que ahora te están viendo pues irán a echarle un ojo a tus videos porque son muy interesantes. Bueno, pues muchísimas gracias a ti. No lo hemos mencionado, pero bueno, tenemos un pequeño regalito para toda tu audiencia a la que le interese poner un poco de orden en sus finanzas personales y quieran saber un poco pues cómo va evolucionando su patrimonio y los ingresos que tienen. Entonces creo que a lo mejor dejas en la descripción del vídeo, no lo sé, ya lo comentarás tú, sí, pero un enlace a través del cual se podrán descargar una hoja de cálculo, que es la que yo utilizo para realizar el seguimiento de mis inversiones y mi patrimonio, y creo que les puede resultar útil para que ellos mismos vayan introduciendo sus números y vayan jugueteando un poco y vean cómo puede cambiar la cosa según cuánto vayan ahorrando y demás. Pues sí, yo ya ahora mismo me la voy a bajar para meter ahí mis números también. Vale, pues muchísimas gracias, Andrea, y éxitos con tu canal. Ya veo que cada vez va subiendo como la espuma, pero bueno, de aquí en adelante seguramente va a seguir creciendo. Pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo, felicidades a ti, como te digo, por tu canal, creo que haces también una excelente labor y nada, pues espero que os haya gustado la entrevista tanto a ti como a tu comunidad y pues estaré siempre encantada de poder ayudaros como pueda con mis consejos y a través del canal. Pues hasta la próxima, Andrea. Éxitos. Muchas gracias, hasta luego. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.